Continuamos este programa de miércoles y vamos a hablar de salud y en concreto de la salud que está vinculada a cómo nos alimentamos, a nuestro aspecto nutricional. Y es que muchas veces creemos que son actitudes que hemos ido elaborando y han ido evolucionando desde que tenemos conciencia, desde la edad adulta, pero de hecho no es así. Desde pequeños, incluso ya desde que estamos en la barriga de nuestras madres, empezamos a desarrollar un vínculo con la comida y todo eso tiene su impacto, como no, en la manera en que nos alimentamos de adultos. De todo ello vamos a hablar con nuestra especialista en psiconutrición, Sonia Lucena. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a hablar de cómo nuestra educación influye en nuestro comportamiento nutricional, ¿no? En cómo nos alimentamos. Sí, totalmente. Nuestra educación, nuestra crianza e incluso cómo nos vamos desarrollando desde la tripita incluso de mamá, ¿no? Porque llegan a mí en la consulta muchísimas mamás y papás preocupados por sus hijos, ¿no? Mi hijo come fatal o mi hija no come prácticamente o tiene unos hábitos muy malos, comen comida basura, a deshoras, no tienen orden en su comportamiento a nivel nutricional, de vida, de sueño. Y claro, a veces es como me llegan ya, tiene 12 años, tiene 11 años, tiene 13 años. Y es como si el niño de repente por generación espontánea se hubiera convertido en otra cosa, ¿no? Como los gremlins, ¿no? Que a partir de las 12 se mojan y ¡zas! Se convierte en otra cosa, ¿no? Pero esto no es así. Esto es un proceso que va desde, ya comentábamos, desde el momento de la tripita de mamá y que según va avanzando la edad vamos viendo el resultado de esta crianza, de estas enseñanzas, de estos aprendizajes y por eso hoy vamos a intentar ayudar a aquellas familias que se estén planteando tener hijos, que estén embarazados o que ya tengan bebés o niños en sus primeros años o etapa de vida. Además, estas alarmas que suelen saltar alrededor de los 12 años en la pubertad, también en la adolescencia, y entonces muchos padres tienden a pensar que es un comportamiento que de repente eclosiona, lo entienden así y no lo entienden como que es resultado de algo que se lleva gestando desde el inicio, ¿no? Y muchas veces hay que hacerles entender a los propios padres que ese comportamiento es un resultado que ya venía desde antes elaborándose, ¿no? No es una cuestión, como tú bien dices, de que por generación espontánea de repente tu hijo o hija tenga este tipo de relación o de comportamiento. Exacto, a partir de esta edad, como tú comentas, de la preadolescencia, el niño va a reafirmar su personalidad, sus gustos, sus disgustos, lo que quiere hacer y entonces es ahí cuando ya encontramos esta, entre comillas, rebeldía o claro, asentar su personalidad ante los demás y entonces es cuando nos damos cuenta, pero esto ya viene, como hemos comentado, desde mucho antes. Desde mucho antes y tan previo como el momento en el que estamos en el vientre materno. A partir de ahí ya todos sabemos que nos alimentamos a través del cordón umbilical de nuestra madre y eso ya implica una manera de relacionarnos con la comida, ¿no? Sí, claro, totalmente. El bebé está en la tripita de mamá y no hay ningún problema. Ya sabemos, y esto es algo que todo el mundo conoce y nadie cuestiona, que el consumo de sustancias, tanto antidepresivos, calmantes, sustancias tóxicas, drogas, etcétera, afectan directamente al desarrollo del feto. Pero ya está más que demostrado, súper contrastado con estudios científicos longitudinales, que lo que la mamá consume, lo que come durante el embarazo afecta, ¿no? Entonces, dietas ricas en azúcares, grasas, alimentos procesados, etcétera, durante el embarazo van a llevar a que los niños tengan más probabilidad de desarrollar problemas de hiperactividad, déficit de atención, deficiencias cognitivas, etcétera. Entonces, durante el embarazo, también el estado anímico de la mamá, si está muy nerviosa, si ha tenido problemas, traumas, etcétera, también va a afectar a este desarrollo. Pero la alimentación sí que afecta y mucho, como vemos, durante el embarazo ya. Bueno, y la alimentación es que en ocasiones durante el embarazo nos deja episodios en que la madre tiene los llamados caprichos, que suelen ser de tipo alimentario. Entonces, pues y fíjate que los caprichos no suelen ser que te dé un capricho de comerte un plato de garbanzos o un tomate, suelen ser cosas bastante hipercalóricas. Bueno, hay de todo, ¿eh? Yo tengo madres que se han vuelto adictas a la zanahoria en el embarazo o otro tipo de alimentos pues eso, por que lo son menos, muy sanos.
Claro. Sí, pero sí es verdad que normalmente se demandan azúcares, ¿no? Y esto también pasa por este proceso hormonal en el que se desarrolla el embarazo, que nos desajusta un poco y también nos toca mucho las emociones. Y esto va a hacer que demandemos estos productos. Pero al margen de esto, Sí. tener claro que no pasa nada porque en un momento puntual tomemos un helado, un dulce, algo que nos guste, pero sí tener claro que los alimentos no tienen que ser procesados y que tienen que ser sanos para que nuestro bebé no tenga estos problemas que después se desarrollan y se detectan en la edad infantil e incluso en la adolescencia. Vamos a hablar ahora de qué ocurre ya una vez nace ese bebé, ya tiene que alimentarse de manera, vamos a decir, autónoma, en el sentido de independiente del cuerpo de la madre. Y entonces ahí continuamos con estas cosas que van cimentando la relación de nuestro hijo o hija con la comida. Aquí hay algo, un hecho indiscutible, y es que cuando el bebé nace ya tiene, entre comillas, que ganarse el pan, ¿no? Sí. Él ya demanda cuando tiene hambre, llora, ¿no? Ay, está llorando. Y ahí normalmente las mamás nos planteamos, ¿tiene caca, tiene pipí o tiene hambre? Claro. Ya por la hora también somos conocedoras de lo que está pasando, normalmente tiene hambre. Entonces, ¿qué pasa con el bebé? Pues lo cogemos, lo acercamos, ¿no?, al pecho, si va a tomar pecho, o al bibe, pero siempre en los bracitos de mamá o de papá. Por lo tanto, lo que relacionamos es, tengo una demanda emocional porque este llanto pues produce una crisis, una necesidad emocional, y entonces ¿cómo se palia esto? Pues con mimos y con comida. Además, esta comida, que es la leche materna o el bibe, son grasas y azúcares principalmente. Entonces el bebé relaciona y empieza a vincular la alimentación, los alimentos dulces, con esta cobertura emocional de necesidades. Y esto además se va alimentando a lo largo de su etapa infantil y más adelante, ¿no? Te portas bien, chuche, te lo comes todo, postre. Ay, el nene o la nena que ha probado todo, qué guay, nos vamos al McDonald's. Cumpleaños, celebraciones relacionadas con comida hipercalórica, súper alta en azúcares y normalmente comida basura. Y entonces ya vamos uniendo apego, afecto, momentos agradables con alimentos que son realmente poco saludables y al fin y al cabo comida. Por lo tanto, ya una vez que el bebé nace, empezamos a vincular la alimentación a las emociones. Claro, pero lo que has comentado del bebé que se pone a llorar porque no tiene otra manera de expresarlo y se le da ese apego y la leche, ya sea de pecho o de biberón, ¿no es intrínsecamente malo en tanto en cuanto qué vas a hacer? O sea, se pone a llorar porque a lo mejor quiere comer y no le vas a privar de comer, ¿no? Eso sería un poco cruel. Y no le vas a dar una zanahoria, porque hay que darle leche. Entonces, ¿cómo lo haces? No, lo que tenemos que hacer es atender a su demanda, lógicamente, vale. es lo natural. Pero a lo que me refiero es a que desde que el bebé es bebé ya empezamos a vincular a las emociones. Claro, y luego vale. se va reforzando a lo largo del tiempo cuando estos premios, estos momentos agradables se vinculan a la comida, que no, además, normalmente no es precisamente comida saludable. Que esto lo hemos hablado muchas veces, lo de la recompensa con comida es una dinámica bastante graciosa en el sentido de que si algo te sale mal, pues mira, me voy a consolar comiendo esto, pero si te sale bien, me voy a premiar comiendo esto también. Entonces, siempre acabas comiendo en realidad lo que te apetece, ¿no? Al final nos montamos un poco el argumento para terminar haciendo lo que nos apetece. Vamos a seguir hablando de lo que ocurre cuando ese niño y niña van cumpliendo años y ya son una persona adulta, que en teoría se autorregula de alguna manera cómo es su alimentación. En teoría. Bueno, es que en realidad desde que yo estuve mucho tiempo en una escuela infantil, ¿Sí? Y he visto cosas que me alarmaron mucho, ¿no? Porque en realidad cómo enseñamos a nuestros hijos a regular sus emociones es la manera en que después las van a gestionar, ¿no? Si yo enseño a mi hijo y doy a mi hijo herramientas para poder regular esos momentos en los que está frustrado, triste, enfadado, con ansiedad por las circunstancias de la vida, que eso llega constantemente, y no estoy enseñándole a desarrollar unas herramientas y un entorno seguro que le haga verse capaz de superar eso, va a enterrar esas emociones y las va a pagar con lo que sea, entre otras cosas, y lo que a nosotros más nos ocupa es el tema de la alimentación, ¿no? De ahí es este vínculo con la comida que no aprendemos a gestionar de otra forma. Y es que hay cosas que se hacen desde que son bebés que yo
flipo. Como os decía, cuando yo trabajaba en la escuela salió de moda un libro que se llamaba Duérmete mi niño, Sí. que básicamente era llora hasta que te hartes y ya te duermes de agotamiento. Y yo la verdad es que alucinaba, ¿no? Porque era como, se vendía como en la manera en que el bebé aprende a gestionar sus emociones y a calmarse solo, ¿no? Y yo Sí. pregunto, vamos a ver, ¿cómo un niño de 3, 4 meses es capaz de gestionar esto cuando yo con 45 que voy a hacer me cuesta trabajo, ¿no? Claro. Me cuesta esfuerzo. Es evidente que el niño no aprende esto y es brutal el dar a entender a un padre o una madre que el niño necesita independencia. A ver, quiero dejar claro. La película del bebé jefazo, esta película Claro. en la que el niño sale con el traje y el puro, esto encanta es esa película. ficción. Sí, pues es ficción. Nuestros niños no nos van a pedir un piso y un coche con 3 meses, se van a independizar. Claro. El bebé necesita a su mamá, necesita a su papá, necesita el vínculo familiar, ¿no? Y algo que yo siempre hago notar es, si nuestros parientes cercanos en la escala evolutiva, que son los monos, Sí. llevan a sus bebés hasta que tienen 1 año permanentemente en brazos, ¿qué nos hace creer que nuestro hijo con 3 o 4 meses va a ser capaz de independizarse de nosotros, de gestionar sus emociones, de olvidarse de que necesita a un papá y una mamá, ¿no?, para gestionar esto? Entonces es muy importante que tengamos claro cuál es nuestra labor como padres y como madres y qué tenemos que cubrir, qué necesidades tenemos que cubrir en nuestro bebé, porque si un bebé se pone a llorar y nadie le atiende, imaginaros Claro. la sensación de abandono e indefensión que esto genera en el bebé desde esta tierna edad. Claro, ¿no? Y me encanta que digas esto porque es algo que también se ha puesto sobre la mesa con el colecho, por ejemplo, que es dormir con tu bebé, y mucha gente dice, no, es que va a tener mamitis o lo vas a hacer dependiente. Pero no es que lo vaya a hacer dependiente, es que un bebé, por definición, es dependiente de sus padres, ¿no? Y eso no es malo, es que es una cosa que es así y está bien que así sea, ¿no? Entonces, esta idea de que tu hijo, nada más nacer casi, tiene que autorregularse él solo, pues hombre, tampoco ni que fuera un cactus. Totalmente, totalmente. Hay que Y a estar mí me hace pendientes. mucha gracia esto que has mencionado del colecho, porque a veces me encuentro con familias, bueno, pues que la cama igual no es muy grande, ¿no? Y entonces igual el papá, porque la mamá es la que tiene que amamantar al bebé por las noches, se ve, entre comillas, desplazado a dormir durante un tiempo en otra cama, ¿no? Y entonces los padres me dicen, es que ¿cómo voy a dormir solo? Y la pregunta es, o sea, tú con 30 y tantos años no puedes dormir solo, pero el bebé que acaba de nacer ha de dormir solo. Se le exige esa independencia, esa capacidad de gestión. Y eso no existe. Es que no existe directamente. No existe. Pues vamos a continuar en esta línea porque, y ya hemos apuntado en varios programas, el mensaje que les transmitamos a nuestros hijos va a ser lo que luego se digan a sí mismos cuando sean adultos. Es decir, lo que tú le dices a tu hijo, luego va a ser su voz interna, con lo cual hay que tener mucho cuidado con el mensaje que se está transmitiendo, no tanto con las palabras, como dices tú, sino con el mensaje. Exacto, qué bonito eso que has dicho ahora, ¿eh? Eso es muy, muy bonito y muy cierto, porque realmente nosotros tenemos varias voces internas, no una, sino varias, con las que dialogamos constantemente, y una de ellas, y probablemente la que más peso tenga sobre cómo nos vamos a comportar, es la voz de lo que oíamos cuando éramos niños. Y esta nos va a marcar de una manera muy, muy importante. Entonces, lo que tú comentas es así, es decir, yo, aunque parece muy difícil, yo le digo a los papás, no te fijes solo en lo que dices, sino en el mensaje que transmite esto. Y si queréis, para que sea más fácil de comprender, voy a poner un ejemplo de una situación cotidiana y muy común, para que veamos diferentes maneras de comportarnos ante eso y qué le estamos transmitiendo a nuestro hijo, que después va a afectar en su manera de gestionar sus emociones y en cómo se relaciona, que es el tema que siempre nos ocupa, en este caso con la vida y con la comida, por ende, que la comida, bueno, pues también es una parte de nuestra vida importante y primordial, ¿no? Entonces, el caso será, llega nuestra niña de 4 añitos, por ejemplo, llorando porque ha estado jugando en el jardín, se ha caído, se ha hecho una herida en la rodilla y entonces entra llorando, ¿no? Entonces está mamá, vamos a poner mamá, por ejemplo, que puede reaccionar de varias maneras. Entonces vamos a ver diferentes ejemplos. Por ejemplo, el que no te preocupes, mujer, si eso no es nada, ¿ves? Si no es nada. Sí. Vale, el no es nada, para empezar, es un mensaje incierto, porque sí es. Sí es. Claro. Es decir, y para ella, una niña de 4 años, es muchísimo. Primero, se ha caído.
esto le ha generado una inseguridad, ¿no? Cuando ya empiezas Sí. a coger seguridad en ti misma, camino sola, voy fenomenal, de repente, zasca, me caigo. Y Ujú. además me he hecho una herida que además me duele. Me está doliendo en la rodilla y me está doliendo en el corazón. ¿Por qué? Pues porque es como no he sido capaz de hacer esto, ¿no? Y entonces viene mamá y me dice, no es nada, esto no es nada. Realmente el mensaje que le estoy mandando a mi hija es, cuando te pase algo, obvíalo, no es nada, no lo atiendas, ignora esa alarma. De modo que cuando yo tenga un dolor emocional, Ujú. cuando esté preocupada, cuando me duela algo, voy a desatender eso, voy a entrar en lo que yo llamo piloto automático, modo robot. Ujú. No me afecta nada, soy impune a todo y no tengo que cuidar de nada mío porque no me afecta. Por lo tanto, en la edad adulta, esta niña no atenderá a sus propias demandas, no le dará importancia a sus alarmas internas que todos tenemos, esos Claro, momentos de lloro y no sé por qué. Hay un motivo, nadie llora por nada. Hay un motivo. Si no aprendes a escarbar en ese motivo, claro. esconderé esa emoción y la pagaré de alguna manera, ¿no? Comiendo, algunas personas al no saber gestionar sus emociones tienen ciertas adicciones, entre ellas Sí. la comida, frustraciones, depresión, etcétera, ¿no? Entonces, el no es nada no es verdad. Así que no vamos a mandar ese mensaje a nuestros hijos, ¿no? En principio. Es muy interesante esto que comentas porque vamos a aclarar que esta actitud de no es nada por parte del padre o la madre se hace con la mejor de las intenciones. Es decir, no Totalmente. hay una voluntad de querer minimizar los problemas de tu hijo, pues porque mira, no te apetece atenderlos. Yo siempre digo que desde la mejor intención se hacen cosas que no son positivas. Y esto no pasa nada, tampoco se está juzgando que los padres lo hagan mal, sino simplemente explicar que quizá esa actitud y esa manera de reaccionar pues no están redundando en beneficio de su hijo, le está haciendo un mal. Y es un mal que se ve a la larga, que este es uno de los grandes problemas de la crianza, que los efectos de lo que tú haces como padre o madre se suelen ver a la larga, con lo cual en el momento no tienes tiempo de rectificar normalmente. Entonces, mejor saberlo de Exacto. antes. Exacto, y ponernos en el lugar del niño, ¿no? Para él esa situación es muy grave, para nosotros es una tirita y ya está, o Claro, un poquito de betadine y ya está, pero para él es una circunstancia importante. Y entonces cogemos esta costumbre, ¿no? Te llama tu amiga llorando, ay, me ha dejado mi novio, mujer, no te preocupes, hay más hombres que peces en el mar. Ya, bueno, pero yo quería ese pez, ¿sabes? claro. Ese pez es el que me ha puesto los cuernos, o Sí, ese sí, pez es sí. el que me ha dejado, o ese pez, ¿no? Entonces, no podemos minimizar lo que nos pasa y mucho menos a los niños, porque a un niño le sentamos cátedra. Tú como adulto, tu amiga te dice, no pasa nada y tú le dices, ¿cómo que no pasa? Perdona, Claro, sí pasa, me voy a comprar el vestido de novia, tenía fecha para la boda y me ha dejado, ¿cómo que no pasa? claro. Claro que pasa, pero un niño no, a un niño le dices, no pasa nada y eso es la verdad, no pasa nada. Y él asume eso como su verdad, vamos, Sí, ineludible, sí, ¿no? sí. Y es así, y no cuestionan las cosas. No, no, no. Y claro, y al final, pues eso, le enseñamos cómo a reprimir sus emociones. Vamos a hablar de otra posible actitud. Siguiendo el ejemplo de la niña o el niño que se cae en el parque, hay otra actitud posible que es todo lo contrario de la que acabamos de exponer. Totalmente, la riña, ¿no? Es que no puedo dejarte sola. ¿Ves? 2 minutos que no te estoy vigilando y ya te has caído. Es que no tienes cuidado. Eres una irresponsable. Tienes que mirar por dónde pisas. Siempre tengo que estar pendiente de ti. ¿Qué le estoy diciendo al niño o a la niña en este caso? No eres capaz de hacer nada sola. No sabes autogestionarte. No vas a poder lograr nada si yo no te superviso, si yo no te controlo. Entonces, esta niña va a crecer de una manera insegura, es decir, hablamos de un Claro, comportamiento habitual, ¿no? Es decir, cuando esto se repite constantemente, que normalmente el padre o la madre que tiene este carácter lo va a hacer siempre. Es que si no te vigilo, no lo haces. Es que si no estoy pendiente, pues le estoy transmitiendo, no vas a ser capaz de gestionar tu vida sola, vas a depender siempre de los demás, no vas a ser autosuficiente y un largo etcétera que también se va a improntar en ellas y que, por supuesto, el día de mañana les va a generar estas inseguridades que no les va a permitir pues, desarrollarse de una manera natural ni consigo mismos ni con los demás. bueno, entonces, digamos, vamos a llegar... esto es como la cama de los tres ositos. Hay una muy dura, una muy blanda y una intermedia. Vamos a llegar a una opción intermedia
Sí, vamos a llegar ahora Vale. mismo. ¿Y esta cuál es? La opción intermedia es atender a la demanda con comprensión, ¿no? La lógica nos diría, vale, la nena llega llorando, ¿qué te ha pasado, cariño? Que me he hecho daño, me he caído, mira, tengo una herida. Bueno, no te preocupes porque vamos a curar esa herida. Y pobrecita, ¿cómo te sientes? ¿Te duele mucho, amor? Y cuando le ponemos el betadine, esto igual te molesta un poquito, pero no te preocupes porque te va a ayudar para que sane. Entonces, el mensaje que le estamos mandando a la niña es, cuando tengas un problema pide ayuda, porque te pueden ayudar, no tienes que resolverlo todo sola, necesitamos de los demás. 2, los problemas tienen solución. A veces duele durante el proceso del problema, pero se puede arreglar. Entonces, esta niña será una mujer adulta que cuando necesite ayuda pedirá apoyo en las personas de referencia, en este caso sus padres en primer lugar, personas que a ella le parezcan personas fiables de referencia, y además entenderá, vale, esto es un bache, igual hasta incluso la he cagado, ¿no? Porque no he tenido cuidado al ir andando, vale, pero no pasa nada porque tiene solución. Y es importante que ella sea capaz de solucionar el problema, de comprender que todos nos equivocamos y que puede doler, pero que después se soluciona. Y esto es una cosa muy importante también lo que acabas de apuntar. Ya el niño o niña, de forma natural, si ha cometido un error, si no ha tenido la precaución y se ha caído, por sí solo ya va a aprender esta lección. No necesita que tú como padre estés diciendo, pero fíjate, si es que no vas con cuidado, te has caído, en fin, la actitud que antes remarcábamos, ¿no? De no te puedo dejar sola o solo. Entonces, como esto, el niño ya va a tener esta reflexión, porque es una cosa que forma parte de la supervivencia casi, pues claro, lo ideal es lo que tú dices, atender a su demanda, explicárselo e incluso así podemos hacer que sea algo edificante y pueda extraer ya sus propias lecciones. Lógico y constructivo, Claro. y que le dé confianza. Puedo solo, yo aprendo de mis errores, pero en el supuesto caso de que no pueda, puedo contar con personas de apoyo que no me van a reñir, que no me van a martirizar, no, me van a apoyar, me van a ayudar, me van a acompañar y yo voy a poder con esa situación y lo voy a solucionar. Bueno, pues desde luego que, si te parece, lo vamos a dejar aquí con estos ejemplos que hemos puesto de posibles reacciones, cuál es la más recomendable. Así que muchas gracias, Sonia Lucena, por haber estado esta tarde con nosotros y por todo lo que siempre, aprendemos. Un millón de besitos. Chao, feliz día. Pues la verdad es que aprendemos muchísimo con Sonia y ahora vamos a continuar aprendiendo, pero en este caso de lo que podemos hacer en nuestro tiempo de ocio, también con nuestros niños, niñas, y en fin, con todo el que nos rodee si queremos ir a la isla de Tabarca, porque aquí tenemos mucho que encontrar y sobre todo en esta época de verano, esta época estival, ya empiezan a llegar los turistas a la isla y nosotros queremos conocer más detalles que podemos encontrar en esta parte, en este barrio alicantino. Así que de todo ello vamos a hablar con nuestra experta en la isla de Tabarca, Teresa Sepulcre, después de una breve pausa.